Hola, hoy les vamos a hablar sobre el patrimonio. Para efectos del patrimonio, eh, es importante determinar de qué se trata, de qué es el patrimonio, cómo podemos definir el patrimonio. Una primera definición que se puede dar en relación con el patrimonio es que es un conjunto de bienes de una persona y las cargas que la graban. Es un complejo de relaciones jurídicas de una persona con valor patrimonial. Entonces, vean, conjunto de bienes de una persona. Esto nos lleva a pensar entonces que es una universalidad. Es un conjunto de bienes de una persona, pero además de las cargas que lo graben. Entonces ya estamos hablando de bienes, o sea, de cosas, de bienes, y estamos hablando de cargas, o sea, de obligaciones también. Entonces estamos hablando de un conjunto de bienes y de obligaciones. Pero ese conjunto de bienes y obligaciones lo vamos a entender como una interrelación, además jurídica, de la persona, de cosas y bienes que van a tener un valor patrimonial. Entonces podríamos iniciar diciendo que se designa con el nombre de patrimonio el conjunto de los bienes de una persona. Ese conjunto de bienes, esa suma de bienes y riquezas deben pertenecer a una persona. Y siempre van a tener una relación de derechos y obligaciones que correspondan a un solo titular. Pero quiero ser un poco insistente en el hecho de que estamos hablando de bienes y cargas con un valor patrimonial. Entonces, ese valor patrimonial, esa suma de bienes y riquezas nos dan el conjunto de derechos y obligaciones. Y por favor, subrayemos, susceptibles de una valoración pecuniaria y que constituye una universalidad de derecho, una universalidad jurídica. Entonces, vean, como lo que estamos haciendo es definiendo al patrimonio como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que constituyen una universitas iuris y que es susceptible de una valoración patrimonial. De manera tal que esos bienes, esos derechos, esas obligaciones, esas cargas son apreciables en dinero. Son objeto de una valoración pecuniaria. Entendiendo esto, podemos entonces establecer que el patrimonio está compuesto por dos elementos: el activo y el pasivo. El activo está integrado por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de una valoración pecuniaria. De manera tal que podemos entender que dentro del activo están todos los derechos reales, derechos personales y derechos mixtos. Y en el pasivo están las obligaciones, las deudas, las cargas. Esto nos lleva entonces a poder establecer
que si de un lado tenemos los activos que tienen un valor económico y por otro lado tenemos los pasivos que tienen un valor económico, la diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su valor patrimonial. De manera que si el primero, o sea, si el activo es superior al pasivo, o si el pasivo es superior al activo, nos va a hablar de una diferencia patrimonial que le vamos a llamar el haber o el déficit. Nos va a indicar si hay solvencia o insolvencia. El haber y el déficit nos permite determinar los conceptos jurídicos, entonces, de solvencia e insolvencia. Será solvente aquel que tenga más activos que pasivos. Será insolvente aquel que tenga más déficit, o aquel que tenga déficit, aquel que tenga más pasivos que activos. Los términos que les estoy diciendo de activo y pasivo son términos de economía, ni siquiera son términos necesariamente jurídicos, sino de economía. O sea, hay activos y pasivos y eso hace un balance que nos dice si hay déficit o hay haber. La parte teórica desde la perspectiva jurídica es que si hay déficit, entonces están diciendo no hay, o más bien está en negativo. Por tanto, no habría patrimonio. Pero esa pregunta que nos han hecho, vamos a irla contestando conforme vayamos avanzando. Esta parte en la que estamos todavía es una parte meramente teórica y vamos a ir a las diferentes, vamos a pasar a las diferentes teorías para luego entre nosotros mismos determinar con base en esta parte teórica y las diferentes teorías que hay, hacia qué nos podemos inclinar y por supuesto que les voy a indicar a qué me inclino yo. Bien, existen varios caracteres del patrimonio, entre estos podemos mencionar el contenido, la estructura, la identidad e incluso eventualmente podríamos hablar de las funciones. Primero en cuanto al contenido. Estamos hablando entonces que el contenido va a establecerse con base precisamente en los elementos que acabamos de indicar, los elementos susceptibles de valoración económica, o sea, los activos y los pasivos, lo que es positivo y lo que es negativo. Cualquiera de esos son parte del patrimonio. Entonces vamos a hablar de derechos reales, vamos a hablar de derechos obligacionales, vamos a hablar del conjunto de estos mixtos, ¿ok? Y vamos a hablar de todas las cargas que tengamos también. O sea, la parte negativa de la obligación. Pero sí tenemos que resaltar que están completamente fuera del patrimonio los bienes de la personalidad y el estado civil. En cuanto a la estructura, debemos distinguir entre una esfera externa y una esfera interna. La esfera externa se da cuando, o podríamos hablar que la esfera externa de un patrimonio se da porque puede considerarse como independiente de los demás. O sea, que un patrimonio es totalmente independiente de otro patrimonio. Esto en el sentido de que el ingreso o salida de los elementos va a requerir de un título, o sea, de una causa que lo justifique o que justifique ese paso entre un patrimonio y el otro. Mientras que la esfera interna está constituida por el ámbito
de libertad que va a tener el titular del patrimonio para gozar, para tener y disfrutar sus bienes conforme a su naturaleza y al contenido del derecho que tenga y las facultades que vaya a tener sobre el mismo. Y esta esfera es la que hace que jurídicamente quede neutralizado al no poder existir derechos subjetivos entre los bienes del mismo patrimonio. Y luego tenemos la identidad. El carácter de identidad nos indica que el patrimonio es considerado como una unidad y como idéntico a través del tiempo y con independencia de los elementos que le integran y, como decía un autor por ahí, de los avatares que le acontezcan, lo que constituye la base de los principios de responsabilidad patrimonial que vamos a ver más adelante. Imaginémonos que esto es una bolsita, bueno, un poquito mal dibujadita, ¿verdad? Esta es otra bolsita, ¿ok? Ahora, cada una de estas bolsitas es lo que vamos a determinar como patrimonio, ¿ok? Este es un patrimonio. Y aquí tenemos otro patrimonio, ¿ok? Cada una de esas bolsitas es un patrimonio. ¿A quién pertenece ese patrimonio? Bueno, en el dibujito que acabamos de hacer, ¿verdad? Más o menos es así, ¿ok? O sea, aquí estamos hablando, y es importante que tengamos claro, estamos hablando de personas físicas o jurídicas, ¿ok? Cualquiera de las dos. Y entonces vamos a establecer que dentro del patrimonio, cada persona va a tener X cantidad de cosas, ¿verdad? Ahora aquí viene la primera pregunta y donde sí les voy a pedir que abiertamente pueden abrir sin problema el micrófono. La pregunta es, ¿desde cuándo la persona de la izquierda o la persona de la derecha tiene un patrimonio? ¿A partir de qué momento? Vamos a ponerle el de la izquierda se llama Juan y el de la derecha se llama Pedro. ¿Desde cuándo Juan o Pedro tienen un patrimonio? Desde que lo meten en la bolsita. Desde que lo meten en la bolsita, esa es una parte de una de las teorías. Desde que el momento en que tiene algo, ¿quién dice algo diferente? Desde que nacen. Desde que nacen, esa es otra posibilidad. ¿Quién dice algo diferente? Yo digo que depende de la concepción de patrimonio que se tenga. Uno será desde que nace y otro es desde el momento en que tiene pasivos y activos. Esas son dos fórmulas de verlo. Todavía hay otra más. A ver, ¿quién se atreve a pensarlo? Vamos a ver. Desde que se lo dan, se lo transfieren. Vean. Desde que adquiere capacidad de actuar. Por ahí andamos. Casi, no es exactamente capacidad de actuar. Desde que tiene una expectativa de derecho. ¿Y cuándo una persona tiene una expectativa de derecho? ¿A partir de cuándo? ¿Tiene que ver con los 300 días antes de nacido? Claro. Exactamente. Dígame una cosa. La persona tiene derechos desde la concepción, que se considera 300 días antes de nacer. ¿Correcto? O sea, que si, por ejemplo, el papá
de esa criatura recién concebida muere, tiene derecho esa persona que no ha nacido, tendría eventualmente derecho a heredar. Claro que tiene derecho a heredar, ¿verdad? Por tanto, con solo decirles que tiene derecho, ¿verdad? Con solo decirles que tiene derecho, entonces ya tiene un patrimonio y no ha nacido. ¿Por qué? Porque cada una de esas estrellitas que ustedes ven ahí, de esas X que ven, ¿qué representan? Cada una de esas representan bienes, derechos, obligaciones, cargas. Bienes, derechos, obligaciones, cargas. ¿Ok? O sea, activos y pasivos. Entonces hablamos de una esfera interna. Y esa esfera interna, ¿verdad? Lo que hace es que se va a dar a lo interno. O sea, esta persona que ustedes ven acá en relación con su patrimonio, en relación con su patrimonio. Y entonces la libertad que tiene esa persona, que es su titular, para gozar, para tener, para disfrutar, ¿qué? Cada una de estas cosas que tiene. Y las obligaciones de pagarlas, por ejemplo, si las debe, o de pagar los impuestos si los debe, etc. Entonces, esa es la esfera interna, ¿ok? En relación con la esfera externa, estamos hablando de que para que esta X haya entrado acá, tiene que existir un patrimonio, tiene que existir algún título que lo permita. Entonces, les decía, cada uno de estos elementos que componen el patrimonio pueden ser activos, pueden ser pasivos. Pero en relación con la esfera externa, ¿qué es lo que quiere decir? Que para que éste haya ingresado acá, tiene que existir un título, tiene que existir algo que le permita el ingreso o le permita la salida del patrimonio. Si quisiéramos sacar esto porque el señor Juan se lo quiere vender al señor Pedro, ¿ok? Lo que vamos a hacer es sacarlo. Vamos a traspasarlo para acá, ¿ok? Pero para poder traspasarlo, ¿ok? Necesitamos acá que haya un título. Ese título es lo que permite, ese título es lo que va a permitir que se traspase de un patrimonio a otro patrimonio. Esa es la esfera externa. Ahora, si nosotros estuviéramos pensando que este señor acá, en vez de llamarse Juan, es una sociedad de responsabilidad limitada, pregunto, ¿tiene o no tiene patrimonio? Por supuesto, en el dibujito tiene patrimonio, pero en tesis de principio la pregunta es, ¿una empresa de responsabilidad, una sociedad de responsabilidad limitada, tiene o no tiene patrimonio? Y si lo tiene, ¿a partir de cuándo lo tiene? Yo diría que sí, a partir del momento de su constitución. De la Constitución, ay, sí. Claro, a partir de la Constitución. Tanto lo tiene, ¿verdad? Porque a veces la gente se enreda que en el momento en que se constituye, se habla del capital social. Y al hablarse del capital social, estamos estableciendo que tiene ya un patrimonio, porque nos está indicando cuánto es ese capital social, ¿verdad? Que puede ser porque en efecto se aportó el dinero de ese capital social, o puede ser porque se haya aportado a propósito de, por decirles algo, a propósito de letras de cambio, ¿ok? Pero lo cierto del caso es que tiene patrimonio. Entonces, para que pase de un lado a otro, se va a requerir de un título. Y esa es la esfera externa. Y esto acá, ¿verdad? Si nosotros lo viéramos en forma individual, podríamos decir algo así como que esto acá sí,
¿Ah? Es la esfera interna y la esfera externa es la relación que existe con otras gentes y otros patrimonios. El patrimonio va a tener una doble función. Por un lado, la garantía respecto a terceros. Esto por cuanto el deudor responde de sus obligaciones no con la persona, sino con su patrimonio presente y futuro. Y por otro lado, cumple la función del reconocimiento de un ámbito de poder y libertad de la persona. Es una función de la que nace el principio que se conoce como beneficium competentiae. Y esto es la sustracción de la acción de los acreedores de lo estrictamente necesario para la subsistencia del individuo. Esto nos lleva a lo último que vamos a ver del patrimonio, que son precisamente los principios de prenda común de los acreedores e indisponibilidad universal. O sea, que el patrimonio garantiza las deudas, pero también no todo se podrá atacar en ese patrimonio para el pago de las deudas. Y bien, entonces ahora sí, con base en esos conceptos generales que hemos dado sobre el patrimonio, podemos pasar a estudiar las diferentes teorías que existen en relación con el patrimonio, en donde vamos a encontrar la principal, que es, que su nombre lo dice, es la clásica, que es la que se conoce como patrimonio personalidad, y tenemos también la que se le contrapone un poco, que es la que se conoce como la teoría moderna o del patrimonio afectación. Vean claramente lo que les estoy planteando, ¿verdad? Uno es, ambos están hablando del patrimonio. En uno estamos viendo al patrimonio como personalidad, en el otro estamos viendo al patrimonio como una afectación. También hay algunas otras teorías, como siempre, tenemos la teoría realista o atomista y la teoría de Cauchy. A la teoría clásica, que es la teoría que sostiene la escuela clásica francesa. Según esta teoría, el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio constituyen una teoría abstracta que se le conoce como universalidad de derecho. Podemos llamarla universitas iuris también. Es, en otras palabras, patrimonio igual universitas iuris o universalidad de derecho. Esta universalidad de derecho mantiene siempre o se mantiene siempre en vinculación con la persona física o jurídica de que se trata. De tal manera que como se mantiene en una total y completa relación o vinculación constante, se le conoce también como una teoría de patrimonio personalidad. Entendido entonces que el patrimonio es una emanación de la personalidad. Y esta teoría descansa sobre 4 postulados básicos. 1. Solo las personas pueden tener patrimonio, porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones. Otra vez, cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas físicas o jurídicas, pero solo las personas físicas o jurídicas son capaces de tener derechos
y obligaciones. O sea, son capaces de tener bienes, derechos, obligaciones y cargas. Segundo postulado. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio, como una entidad abstracta, no solo comprende los bienes presentes, o sea, las cosas que se tengan hoy día, sino también los bienes en potencia o cualquier cosa que se vaya a adquirir. Es decir, no supone necesariamente una riqueza actual. Eso quiere decir, entonces, que si nos fuéramos a la bolsita que hicimos, podría ser que la bolsita esté vacía, ¿verdad? No tenga ningún bien y no por eso se deja de tener patrimonio. Porque de acuerdo con la teoría clásica, la noción de patrimonio corresponde a la aptitud de poseer en un momento dado, de tener bienes y derechos y de reportar obligaciones y cargas. Tercer postulado, y este es tremendamente importante en relación con lo que vamos a ver de las otras teorías. Toda persona solo puede tener un patrimonio. Solo puede tener un patrimonio. Nunca puede tener dos o más patrimonios. Es decir, el patrimonio es indivisible. De manera tal que los derechos y las obligaciones que corresponden a un sujeto tienen siempre que estar agrupadas, vinculadas, referidas a la persona. Constituyen un todo. Ahora, evidentemente, en esa esfera interna que estábamos hablando, ese todo lo puedo usar un poquitico para unas cosas y otro poquitico para otras cosas y otras cosas para otra actividad. Pero como patrimonio es un todo. Esto nos indica entonces que el patrimonio es una emanación de la misma persona y por tanto participa de los atributos de unidad e indivisibilidad que caracterizan al patrimonio. Repito, todo de acuerdo con la teoría clásica. Y el último punto, también muy interesante, el último postulado. El patrimonio es inalienable durante la vida de su titular. No puede existir una enajenación total del patrimonio durante la existencia de la persona. Esto porque sería tanto como admitir que se puede enajenar a la persona o a la personalidad. De manera tal que solo por la muerte de la persona física va a existir una transmisión total del patrimonio a los herederos, exceptuándose los derechos y obligaciones que, por supuesto, se acaban con su muerte. Y además es importante resaltar que aun cuando son todos los bienes los que se van a transmitir en una herencia, se transmiten finalmente en forma individual. Entonces, se hace una crítica a esta teoría clásica, que es la que viene entonces a formular la teoría moderna del patrimonio. La crítica que se le formula es la confusión que se hace entre personalidad y patrimonio. Porque indican los que son contrarios a la teoría del patrimonio personalidad o a la teoría clásica, que no se puede atribuir las características propias de la personalidad al patrimonio, aun cuando
lo consideren, cosa que la teoría moderna no lo hace, pero aun cuando lo consideren como indivisible e inalienable. Entonces, los críticos indican que lo que se hace es establecer una noción de patrimonio que es artificial, que es ficticia, que es despegada de la realidad. Porque además de ser el conjunto de bienes presentes, es también patrimonio la aptitud para adquirir bienes futuros, lo cual no lo consideran correcto. Aquí yo quisiera, previo a pasar a la moderna, resaltar nuevamente que la teoría clásica indica que el patrimonio es una universalidad jurídica. Entonces, para entender que es una universalidad jurídica, que es una universitas iuris, me gustaría repetir lo que en algunas otras ocasiones he dicho de lo que es una universalidad de hecho. Porque debemos entender la universalidad de hecho y la universalidad jurídica a efectos de contraponerlo entre teoría clásica y teoría moderna. Entonces, la universalidad jurídica es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas de una persona apreciables en dinero y que constituyen una universitas iuris. Esto es precisamente lo que integra el patrimonio. Es decir, si el conjunto no forma una universalidad jurídica, no podemos hablar de patrimonio. Es decir, universalidad jurídica igual patrimonio. Dentro de este concepto, entonces, dentro del patrimonio, dentro de la universalidad jurídica, la persona puede tener distintas universalidades de hecho, pero solo un patrimonio. ¿Y qué es la universalidad de hecho? Es un conjunto, es una masa de bienes destinados a un fin, que usualmente es un fin económico, pero son conjuntos o grupos o masas de bienes que crea el titular del patrimonio a efectos de asuntos económicos, sociales o de simple diversión. Por su parte, la doctrina moderna o la teoría moderna, también conocida como la teoría del patrimonio afectación, la han seguido autores tales como Planiol, Ripert, Picard. Esta teoría indica que el patrimonio no se confunde con la personalidad, ni se le atribuyen las características de indivisibilidad o de inalienabilidad, que son además propias de la persona. Establece que el patrimonio se define tomando en cuenta el destino en que en un momento dado tengan determinados bienes, derechos y obligaciones con relación a un fin jurídico, gracias al cual se organizan legalmente en una forma autónoma. Entonces, de acuerdo con esta doctrina, con esta teoría, existen varios patrimonios o existen distintos patrimonios en una misma persona, como masas autónomas de bienes, derechos, obligaciones y cargas. Y puede, por tanto, transmitirse su patrimonio por actos intervivos,
O sea, a través de contratos, por ejemplo, podría transmitirse un patrimonio de varios patrimonios que yo pueda tener. Evidentemente, existen otras posiciones. Tenemos la realista atomista y tenemos la teoría de Cosio también. En cuanto a la realista o atomista, el patrimonio no es algo distinto de los bienes y derechos que lo componen, sino la suma de todos ellos, y por ello no puede considerarse apto para ser objeto de derecho subjetivo. Ahora, autores como Cosio rechazan todas las doctrinas que hemos hablado, todas las diferentes teorías que hemos hablado, porque considera que conducen solo a abstracciones que son inútiles y que concluye, perdón, que el patrimonio ofrece una configuración variable, por lo que deben estudiarse de todas las maneras, esencialmente desde tres perspectivas: la personal, el destino, y si el destino es especial o es un destino separado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la teoría de Cosio viene siendo básicamente esas teorías eclécticas donde agarran un poquitito de cada una de las teorías, lo cual lo torna bastante fácil. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la posición que ustedes consideran que se debe tener en relación con estas teorías? ¿O cuál creen ustedes que es la que tiene razón de ser? O sea, yo diría que lo ideal es agarrar un poco de todas, porque irse a un extremo nunca es bueno, pero me suena mucho más la clásica. O sea, digamos, como la clásica, pero flexibilizarla, tal vez. Yo considero lo mismo por el hecho de que no consigo que una persona pueda tener más de un patrimonio. Entonces me caso más con la clásica. ¿Cómo fue eso otra vez? ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí, que yo, en mi permitido conocimiento, ¿verdad? Hasta el momento del curso no considero que una persona pueda tener más de un patrimonio. Entonces, en ese sentido, me caso más con la clásica. No considero que una persona pueda transferir intervivos todo su patrimonio como, o uno de sus patrimonios como un todo. Ok, y entonces les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de tener un fideicomiso? Sí, o sea, yo pensaba más en casos así para decir que se flexibiliza. O sea, no lo pondría tampoco como distintos patrimonios de una persona. Sí, o sea, a ver, para mí la persona tiene un patrimonio principal, pero no necesariamente es único. O sea, porque están estos casos específicos en un fideicomiso. Incluso las lecturas hablaba de cuando se solicita la separación de patrimonios para que no se confundan las deudas entre el heredero y el fallecido. O sea, que me parece casos especiales que no se tienen que, o sea, que yo no rechazaría que también se puedan denominar patrimonios de una misma persona. Pero es que al constituirse el patrimonio, el fideicomiso ya escapa de la esfera patrimonial, digamos, de la persona, ya no es parte de su patrimonio, ¿no? Por eso no es parte de su patrimonio, pero sigue siendo un patrimonio de esa persona. No porque es autónomo. Sí, pero en la práctica, O sea, es un patrimonio de esa persona que está fuera de su patrimonio, pero sigue siendo un patrimonio de esa persona. Bueno, vamos a ver diferentes opciones, diferentes alternativas que tenemos acá. Vean. Número 1. Lo vamos a ir haciendo con ejemplos. Vamos a suponer que Diego
tiene una deuda conmigo. Diego no me paga y entonces yo voy donde Jimena, la contrato a Jimena como mi abogada y Jimena me dice, muy bien, ¿de qué se trata la deuda? Y yo le digo, mire, yo le presté dinero a Diego para que Diego comprara 10 vacas. Diego compró sus 10 vacas, Diego las tiene en una finquita que está ahí. Diego también dentro de su patrimonio, por supuesto, tiene la finquita, tiene vacas, pero Diego tiene mucho dinero y tiene cuentas corrientes y tiene, además tiene vehículos, tiene un edificio de apartamentos, qué sé yo. Pero el dinero, de acuerdo con el contrato que tenemos, el dinero yo se lo presté a Diego para que comprara las vacas y las destinara a ese conjunto que él denomina su finca. ¿Ok? Entonces, yo le cuento todo esto a Jimena, le digo que Diego firmó una letra de cambio, que aquí la tengo, está vencida, y entonces Jimena, como mi abogada, me va a decir cuál de estas dos, selección única, cuál de estas dos embarga, o cuál de estas cuatro, cuáles escogen ustedes, embarga solo las vacas, embarga solo las vacas y la finca, embarga cualquier cosa de Diego, ninguna de las anteriores. Voy a repetir. Yo le presto, hago un contrato con Diego. El contrato dice que le presto dinero para que Diego compre unas vacas. Diego firma una letra de cambio, además del contrato, compra las vacas y las vacas las lleva a una finca, lo que él considera que es la finca, y Diego no paga. Entonces, la pregunta que le hago a usted es, a la hora que usted va a embargar, ¿qué embarga? Las vacas y la finca, porque ese es un patrimonio, ¿verdad? Que él tiene, que es la finca con vacas. Entonces, o solo las vacas, o la finca y las vacas, o también, además de las fincas y las vacas, también embarga cuentas corrientes y el edificio de apartamentos que tiene, o ninguna de las anteriores. A ver, o sea, las vacas eran parte del fideicomiso y en No, yo no he teoría dicho ningún fideicomiso. Dije que él las no era tenía en un finca. patrimonio. O sea, pero él me da a mí la plata para que yo compre digo, perdón, yo le doy la plata a él para que él compre las vacas. Yo le di la plata a él para que compre las vacas. El contrato dice que es comprar unas vacas y llevarlas a un conjunto, a una universalidad que él llama finca. Pero Dentro de yo me la encargaría de teoría las vacas. moderna, dentro de la teoría moderna, eso es, no es ni más ni menos que un patrimonio. Ujú. Yo embargaría solamente las vacas. Embargaría solo las vacas. Ok, ya Jimena nos dio una idea. A ver, ¿quién Es más que, a opina? ver, lo que yo entiendo con la teoría moderna es que, digamos, lo que la diferencia es el destino. Sí, sí, por eso. Y él lo que hizo, Diego lo que hizo fue destinar las vacas junto con la finca a ese negocio que se llama finca, que le llama finca. Entonces, como usted le prestó plata para que comprara vacas para la finca, usted solo embargaría las vacas para recuperar el dinero prestado. Esa Sí. es una posibilidad. ¿Quién me da otra? Yo me haría cualquier bien de Diego siempre y cuando sea proporcional, porque el patrimonio de él es garantía de mi crédito. Ok. Ya llevamos uno que dijo solo las vacas y otro que dijo cualquier cosa. El que dice que solo las vacas, ¿verdad? O el que dice que las vacas y la finca, cree en la teoría moderna. El que dice cualquier cosa,
creé en la teoría clásica. Ahora vamos a irnos a la parte práctica en este primer ejemplo que les di. En la parte práctica, si ustedes son los abogados, de ese acreedor, ustedes embargan todo lo que se encuentren, no solo las vacas, no solo la vaca y la finca, todo lo que se encuentren. Evidentemente, ya vamos a ver que existe cierta proporcionalidad que se tiene que dar, pero como abogados del acreedor embargan todo, y si embargan todo, entonces, ¿cómo podemos sostener que la teoría moderna es la que prevalece? No se podría sostener eso, puesto que el edificio de apartamentos o las cuentas corrientes están fuera de ese patrimonio autónomo que Diego había creado que se llamaba finca. A nivel práctico jurídico, con base en la legislación costarricense, el patrimonio es uno solo. No existen varios patrimonios que pertenecen a una sola persona, sino que existe un único patrimonio que en una persona física se va a dar desde 300 días antes de nacer y hasta su muerte. Y en una persona jurídica se va a dar desde el momento de su constitución y hasta su muerte también, o sea, en el momento en que muere la sociedad. No, que después habría que liquidarla, es diferente, pero hasta ese momento llega su patrimonio. Entonces nos vamos al segundo ejemplo, o a la segunda pregunta, y es, ¿qué es un fideicomiso? El fideicomiso, sin duda alguna, es un patrimonio. Entonces les pregunto, si es un patrimonio, ¿existe o no existen varios patrimonios en una persona? O que el dueño sea una misma persona. Es que en teoría un fideicomiso no es como un patrimonio autónomo. Como yo le doy un patrimonio a alguien en propiedad fiduciaria para que haga algo, pero el bien queda como en como intocable, digamos. Entonces, ¿a quién pertenecen los bienes fideicometidos? En efecto, con base en el artículo 633 y siguientes del Código de Comercio, el fideicomiso es un patrimonio autónomo. Eso quiere decir entonces que hay un fideicomitente o varios fideicomitentes que son, para decirlo de alguna manera, los que van a transmitir a ese patrimonio autónomo que se llama fideicomiso. Va a existir un fiduciario que es el que, vamos a ponerlo aquí entre comillas, el que cuida ese patrimonio autónomo, el que cuida esos bienes, ¿ok? El que tendrá que hacer algo en nombre, en relación con esos bienes. Entonces está el fideicomitente, el fiduciario, y luego están los fideicomisarios, que son los beneficiarios, ¿ok? Los beneficiarios podían ser la misma persona o no que el fideicomitente, o podrían haber fideicomisarios primarios y fideicomisarios secundarios. Entonces el primario podría ser la misma persona que está metiendo los bienes en fideicomiso, el mismo fideicomitente, y el secundario podrían ser los hijos, por ejemplo. ¿Ok? Pero esos son beneficiarios, no son los dueños. Entonces, en el momento en que el fideicomitente constituye el fideicomiso, deja de ser el propietario, o sea, saca los bienes de esa bolsita que habíamos visto. ¿Ok? La saca completamente. A la hora que lo saca, lo pasa a otra bolsita. Pero esa otra bolsita no es parte de la bolsa que pertenece a ese fiduciario, sino que es completamente autónomo. Y entonces eso es lo que se llama una propiedad en fideicomiso. Entonces, nada más se tiene en fideicomiso. Por eso es que es autónomo. Y no pasa a ser de los beneficiarios hasta que se cumplan ciertas condiciones. Cuando esas condiciones se cumplen, entonces pasan de una bolsita que se llama el fideicomiso al patrimonio
de esos beneficiarios. Y cada vez que se pasa, existe ese título que les hablaba cuando hablaba de la esfera externa e interna del patrimonio. Por tanto, aun cuando en Costa Rica existen los fideicomisos, no podríamos sostener que los fideicomisos son o se dan a propósito de la teoría moderna, porque la teoría moderna habla de un sujeto que tiene varios fideicomisos, un sujeto en relación con varios fideicomisos, perdón, con varios patrimonios. Ahorita estamos hablando de fideicomisos que no son patrimonios que le pertenezcan a esta persona, sino que son patrimonios autónomos. De manera que creo que la legislación costarricense, si bien acepta los fideicomisos, se inclina mucho más por la teoría, clásica en lugar de la teoría moderna. Bien, entonces vamos a terminar esta parte del patrimonio con los principios que rigen al patrimonio y que son o se dan a propósito de la función o de las funciones que estábamos viendo. Nos referimos a estas consideraciones o principios que se conocen como prenda común de los acreedores e indisponibilidad universal. En relación con el primer principio de prenda común de los acreedores, si bien este tema corresponde sobre todo a los temas de quiebras e insolvencias, es muy importante que lo consideremos y es muy importante que lo mencionemos. El patrimonio como un todo, como una universalidad jurídica, en caso de que haya una quiebra o una insolvencia, se constituye en lo que la doctrina denomina prenda común de los acreedores. Esto significa que todos los bienes del acreedor todos los bienes del deudor son susceptibles de ser garantía del pago de obligaciones que tenga esta persona. Entonces, de acuerdo con el artículo 981 del Código Civil, todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. Evidentemente, aquí lo estoy diciendo en lo que nos interesa. Sin embargo, además del principio de prenda común de los acreedores, también tenemos el de indisponibilidad universal. Y básicamente este principio establece que si bien se considera el patrimonio como prenda común de los acreedores, existe la indisponibilidad universal, o sea, que los acreedores no pueden disponer de todos los bienes. En primera instancia, debemos hablar de los acreedores con preferencias. Los acreedores con preferencias son aquellos que tienen como garantía de una deuda ciertos bienes determinados. Esto es lo que se conoce como una garantía real. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de las prendas o de las hipotecas. O sea, cuando un bien específico va a responder por una deuda. Esto, en este caso, les da una preferencia a esos acreedores del cobro de su deuda. Por otro lado, la medida de desapoderamiento
es equiparada por el Código Civil al embargo. Así que en este sentido van a relacionar el artículo 981 del Código Civil costarricense en relación con el artículo 984 del mismo Código Civil. El artículo 981 establece que todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. O sea, esta primera parte es lo que estábamos hablando de la prenda común de los acreedores. Pero viene la segunda parte. Sin embargo, las cláusulas de inembargabilidad son válidas cuando hubieran sido impuestas en los términos y condiciones del artículo 292. Entonces, además de relacionarlo con el 292, nos vamos a ir al artículo 984 del mismo cuerpo normativo del Código Civil. No pueden perseguirse por ningún acreedor y en consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna. 1. Los sueldos en la parte del Código de Trabajo los declara inembargables. Esto es evidente porque si se pudiera embargar el 100% de los salarios, pues entonces la persona no tendría cómo sustentarse, cómo vivir, cómo comer, cómo vestirse. 2. Todo lo que son pensiones del deudor y lo que son las pensiones alimentarias. 3. El menaje de casa del deudor, artículos de uso doméstico y ropa necesarios para uso personal de él, de su cónyuge y de los hijos dependientes que con él vivan. Este punto a mí me encanta porque con el tiempo ha variado muchísimo. En primera instancia, podemos decir que un televisor inteligente del día de hoy no es lo mismo que un televisor en los años 70, por ejemplo. El televisor en los años 70, para darles un ejemplo, era un artículo de absoluto lujo, ¿verdad? Que se ponía en la sala principalísima, ahí estaba el televisor e incluso se enseñaba. Hoy día los televisores es algo que es mucho más fácil de adquirir, los hay en diferentes tamaños, y entonces se considera, por ejemplo, cuando se va a embargar, que es absolutamente necesario el televisor, ¿ok? Absolutamente necesario, lo que en los años 70 no era necesario porque era un artículo de lujo. Hoy es un artículo de comunicación. Entonces, solo van a embargar televisores si hay 2 o más en la vivienda. Y así con diferentes otros artículos de uso doméstico. El punto 4. Los libros, máquinas y útiles necesarios para la profesión u oficio del deudor. Otra vez, ubiquémonos de cuándo fue redactado este artículo, aun cuando en el 77 fue modificado. Pero evidentemente aquí estamos hablando de cualquier cosa que sea de claro uso para la profesión. Entonces, por ejemplo, para nosotros los abogados es absolutamente necesario hoy día tener una computadora. Pero les aseguro que en los años 90 no era necesario una computadora, que ya existían, pero no era necesario una computadora para poder ser abogado, ¿verdad? Entonces va variando conforme a diferentes cosas que van pasando en la historia y diferentes criterios que se puedan ir teniendo. Aplicamos lo mismo para el punto 5 sobre los útiles e instrumentos de artesanos y agricultores. Los alimentos en poder del deudor, vean que se establece en cantidad necesaria para el consumo de su familia durante un mes. Esto, usualmente lo que sucede es que cuando se va a hacer un embargo,
no se embargan alimentos, a menos de que sea excesivo lo que hay. Y por supuesto, cualquier derecho que sea absolutamente personal. Entonces, podemos concluir que el patrimonio, cumpliendo esas dos funciones, se constituye como una prenda común todos los acreedores para efectos de que con sus activos se puedan pagar los pasivos. Si hay pasivos, se aplica el principio de que el patrimonio es prenda común de los acreedores y con base en eso vamos a atacar a los activos. También es importante decir que aunque hayan ciertos activos, ropa, comida, salarios, no se van a poder embargar, o no en todos los casos se van a poder embargar, por los principios establecidos en el artículo 984. Entonces, no todo es embargable y por tanto existe también la indisponibilidad universal. Pero además, dentro de este principio de indisponibilidad universal, se torna imposible transmitir en un todo ese conjunto, esa universalidad jurídica que le llamamos patrimonio. En otras palabras, yo no puedo llegar hoy y decir, firmar un contrato y digo, le vendo a Juan todo mi patrimonio. O todavía ni siquiera utilicemos el término le vendo. Le traspaso a Juan todo mi patrimonio. Y eso no se puede hacer, en primer lugar, porque hay que individualizar cada uno de los bienes para poder traspasarlo. O sea, aun cuando yo diga le paso ese conjunto, el conjunto tengo que individualizarlo e ir indicando cada una de las cosas que le voy a traspasar. Pero dentro de los principios que hablábamos de que el patrimonio es esa bolsita que habíamos dibujado, bueno, aun cuando yo saque todos los activos que tengo y se los traspase a Juan, tengo la posibilidad mañana de adquirir. Y entonces es el concepto de los futuros, ¿verdad? De los bienes futuros o de los activos futuros. Es mi criterio personal de que el patrimonio siempre existe para la persona física desde 300 días antes de nacer y hasta su muerte para la persona jurídica desde su constitución y hasta su disolución. En las personas físicas debe hacerse un proceso sucesorio para liquidarlo y en las personas jurídicas hay que hacerse un proceso de liquidación. Pero hasta ese momento llegó el patrimonio. Mientras exista ese patrimonio, mientras exista esa bolsita, siempre va a existir la posibilidad de llenarla. ¿Con qué? Con bienes, derechos, obligaciones, cargas que sean susceptibles de una valoración económica. Muchas gracias.